¿Qué onda, gente? Y sean bienvenidos a la primera parte de escenas que fueron eliminadas o modificadas de la novela Mushoku Tensei en su adaptación al anime. Video sugerido por Germán Núñez. En este video haremos un repaso por el capítulo 1 de la primera temporada del anime. Así que, dicho esto, comencemos. En el anime, cuando comienza la historia de cómo Rudeus terminó en otro mundo, pues esto pertenece al prólogo de la novela, en el cual hay algunos contextos que no los encontré en el anime, pero si ustedes recuerdan haberlo visto, háganmelo saber en los comentarios. Cuando es echado de su casa, en la novela, piensa en cómo poder conseguir empleo, pero necesitaba vestimenta, así que se planteó tal vez, con algo de suerte podría conseguir dinero prestado de una compañía, pero después descartó esa idea, porque en el currículum piden poner dirección de dónde vives, y él ya no tiene hogar. Se menciona también que su familia era rica, y antes no era esa persona patética. En la escuela primaria era elogiado por su inteligencia a tan corta edad, aunque los estudios no eran su fuerte, era bueno en deportes, en videojuegos, y se llevaba bien con sus compañeros. Pero las cosas cambiaron cuando en secundaria se unió al club de computación, armó una propia y pasó mucho tiempo frente a ella dejando de lado sus estudios, lo que provocó que terminara en esa escuela donde ocurrió el incidente. Más adelante en la novela, cuando él mira a los estudiantes discutiendo, recuerda que él tuvo una amiga de la infancia bastante linda que vivía cerca. Tuvo muchas oportunidades para hablar, pero terminaban discutiendo, y escuchó por parte de su familia que ya se había casado 7 años atrás. Otra cosa más a destacar en este momento, y es que menciona que el que venía conduciendo el camión estaba durmiendo sobre el volante. Ya cuando pasamos a la situación en la que vemos el proceso de crecimiento y adaptación de Rudeus al nuevo mundo, hay una parte que me pareció graciosa de la novela. Cuando sus padres platican que Rudeus comenzó a gatear y les preocupaba que no llorara desde que él nació, y Rudeus dice en sus pensamientos que las veces que comenzó a quejarse fueron cuando intentó, y falló siempre, evitar ensuciar sus pantalones. Cuando en el anime vemos cómo Lilian le tiene repelús a la actitud de Rudeus, Aquí estás, Rudy. pues esta escena tiene un tremendo lore detrás, más específico, un capítulo completo en la novela, en la que cuenta cómo llegó a trabajar para los Greyrat y de cómo le hizo un exorcismo a Rudeus. No tiene ni adaptación al manga, pero está interesante, así que escuchen porque me tardé mucho haciendo el resumen. Lilia solía ser una sirvienta del harem del palacio de Asura. Además de sus servicios de sirvienta que hacía excelente, también tenía que desempeñar el papel de guardiana, cosa que no se le daba tan bien, y eso último tuvo sus consecuencias cuando se enfrentó a un asesino que atacó a la princesa recién nacida, y su daga con veneno alcanzó la pierna de Lilia. Gracias a que la herida fue atendida rápidamente por la magia de sanación y por un doctor que neutralizó el veneno, Lilia pudo sobrevivir, pero hubo un efecto secundario que le impedía correr a una velocidad normal, y al caminar tiene un tambaleo torpe, por lo que ya no pudo servir al palacio y fue despojada de su cargo, aunque fue considerada afortunada por no ser ejecutada en secreto. Así que Lilia dejó la capital. Pero como la mente detrás del ataque aún estaba prófugo, Lilia pensaba que tal vez la dejaron ir para servir como cebo. Sea como fuera, tenía que irse lejos. Lilia llegó a la región de Fitoa, donde residía el señor feudal. Ella se decidió que buscaría trabajo allí. Con su pierna deteriorada, ya no podría ser guerrera. Pensó en enseñar esgrima, pero en esa región habían muchos que podían hacer eso. Así que prefería trabajar como sirvienta, aunque la paga fuera baja. Pero no quería ser contratada por el señor Fitoa o por sus nobles de alto rango que le servían, ya que tenía conexiones directas con la capital, lo que la metería en problemas si descubran que fue sirvienta de ahí. Así que encontrar quien contratara sus servicios y que pagara decentemente sería difícil. Después de vagar por un mes en Fitoa, Lilia finalmente se cruzó con un anuncio de trabajo que llamó su atención. Un caballero de rango bajo estaba buscando una ama de llaves, que supiera criar niños y también actuar como partera. Aunque la aldea buena estaba en medio de la nada, era lo que necesitaba. Pero lo que le llamó la atención fue el nombre del caballero, Paul Greyrat, quien ya conocía porque era un antiguo estudiante de su maestro de esgrima, quien fue desheredado después de una pelea con su padre, y se marchó diciendo: voy a convertirme en un aventurero.
Han pasado 7 años desde la última vez que lo vio, y le sorprendió que no solo se había convertido en caballero, sino que también se había casado. Tal vez si le explicaba el problema que estaba, le ayudaría, pero en caso de que no la ayudara, tenía unas cuantas historias bajo su manga como moneda de cambio. Lilia fue recibida con los brazos abiertos, les daba confianza tener un rostro familiar. Además era un salario mejor de lo que esperaba, era como un sueño hecho realidad. Y entonces el niño nació. Todo el proceso fue normal y sin problemas, solo que el niño no lloraba. Lilia comenzó a sudar frío y recordó que la sirvienta que le enseñó le dijo que los niños que no lloraban al nacer eran un huésped para las anormalidades. Sin embargo, en ese mismo instante, sus pensamientos fueron interrumpidos. El bebé giró su rostro hacia Lilia y el alivio la inundó. Pasaron los días y Lilia se preguntaba cuándo desarrolló un miedo instintivo hacia el niño. Rudy se la pasaba murmurando algo con una sonrisa desconcertante, la cual le recordaba al de un ministro nada agraciado que le miraba el pecho. Cuando Lilia cargaba a Rudios, este hacía sonidos y muecas extrañas mientras hundía la cara en su pecho, suficiente para mandar un escalofrío a su espalda, casi al punto de querer estrellar al niño contra el piso por reflejo. Lilia se pregunta si acaso fue poseído o maldecido. Sea como fuera, no podía quedarse de brazos cruzados, así que ella se apresuró hacia la tienda y gastó una pequeña suma en lo que necesitaba. Entonces, cuando los Greiras estaban dormidos y sin pedir el permiso de Paul, ella realizó un ritual tradicional de expulsión de su tierra natal, pero al día siguiente, cuando lo tomó en brazos, supo que no había funcionado. Hasta la propia Zenith mencionaba que cuando lo amamantaba era extraño. Incluso Paul, un hombre de principios débil y mujeriego, no tenía la misma aura que su hijo. Lilia estaba segura que estaba poseído, y así vivió un año con ese miedo, hasta que comenzó a gatear y pasar el tiempo viendo libros en el segundo piso. Y algo gracioso es que más adelante leemos que Rudius dice que cuando hacía eso, al ver la cara de desagrado de Lilia, pensaba que a ella no le agradaban para nada los niños. Después en el anime, cuando Rudius empieza a practicar su magia y llega el día que decide probar un hechizo intermedio, el cual termina dejando un enorme agujero en la pared. ¡Rudy! ¿Estás bien? ¿Lo hizo un monstruo? No, pero por aquí no hay. Pues en la novela, dice que Paul llega primero con Rudius y le pregunta si está bien, si acaso fue un monstruo, y Rudius conmovido piensa en que juzgó mal a Paul. Más adelante, cuando llega la tutora de Rudius, Roxy, quien comienza la lección mostrándole como ejemplo un hechizo para que él lo haga para ver su nivel de magia. ¿Qué te pareció? Maestra, mi mamá cuidó mucho ese árbol. Creo que se va a enojar cuando lo vea. Ahora lo voy a arreglar. En la novela, cuando Rudius le menciona que el árbol es importante para su madre, también le cuenta que cuando su padre estaba practicando con su espada, él cortó una rama. En ese momento, su madre desató su furia. Y cuando es el turno de Rudius, Que la gran protección del agua se manifieste donde lo necesites. pues canónicamente esto no pasa. En la novela no dice que Rudius se distrae por ver a Roxy, sino porque se le olvidó cómo se pronunciaba el encantamiento, ya que no lo necesitaba. En la adaptación al manga, vemos que Rudius se muerde la lengua en esta parte. Algo que he notado también es que cuando vemos a Rudius que está fuera de su casa con la ansiedad que trajo de su otra vida, en la novela no menciona que él estuviera asustado, a menos que se mencione más adelante, pero relacionado a la situación no lo dice. Pero en el manga sí podemos ver a Rudius con ese miedo al salir. Tal vez usaron algunos recursos del manga para el anime. Y cuando Rudius escucha esos ruidos desde el cuarto de sus padres, Aunque ellos hacen mucho. De verdad lo están intentando. Espero pronto tener una hermana. Ya no quiero tener hermanos. en la novela menciona que en su anterior vida cuando escuchaba eso, golpeaba la pared o el suelo para que se callaran. Gracias a eso, su hermana mayor dejó de llevar hombres a la casa. En el anime, cuando Roxy le platica a Rudius sobre la Universidad de Ranoa, y Rudius llama maestra a Roxy, lo cual no le agrada.
Por favor, ya no me llames maestra. Ah, Estoy segura de que me superarás fácilmente. No querrás llamar a alguien que es inferior maestra. realmente no me importaría. Rudy, seguro lo entenderás tarde o temprano. Un poco más adelante en la novela, Roxy le dice que si termina resentida de los talentos de su propio estudiante, no hay forma de saber qué podría decir. Rudius le pregunta qué clase de cosas, y Roxy le responde cosas como que yo solo soy un sucio demonio, o como que tú eres solo un campesino. Rudius impresionado se pregunta, ¿en serio Roxy acaba de decirme eso? Y hasta acá con el video de hoy, espero les haya gustado. Así que sin nada más que decir, yo me despido y nos vemos en el próximo video.